Gracias por seguir con nosotros. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Nos acompaña Eleuterio Martínez, quien es ecologista y miembro de la Academia de Ciencias. Muchas gracias por estar aquí, señor Martínez. De verdad, es un placer tenerlo temprano en la mañana. En el día de hoy sale incluso en algunos periódicos la situación que pasa en la República Dominicana, y hace solamente unos días estuvimos hablando con los productores de Constanza, donde hablaban de cómo había disminuido la vocación agrícola de las tierras para convertirse en básicamente para domicilio, para vivienda, para la construcción de vivienda. ¿Qué es lo que está pasando con la capacidad de nuestras tierras? No, siquiera comenzamos a abordar el problema por ahí. Realmente una locura. ¿Cómo es posible que los terrenos de vocación agrícola, los mejores suelos del país, tú los estés dedicando para urbanización? Eso es lo irracional de lo irracional. Supuestamente ya está caminando en el Congreso una ley de ordenamiento del territorio. Es decir, unos terrenos que son de vocación agrícola, es decir, que su mayor potencial es la producción de alimentos, tú no puedes dedicarlo a la urbanización, porque lo más fácil es que un ingeniero te haga un proyecto como quiera en cualquier área accidentada, donde los suelos no tienen esa capacidad para producir alimentos. No, aquí estamos usando el medio del Valle de Constanza, pero Constanza es lo de menos. Yo te digo Villa Tapia, el caso de Tenares. Eso te iba a decir, de Tenares, Salcedo, Villa Tapia y San Francisco de Macorís. Pero óyeme, ¿tú has visto cómo tú sales de San Francisco de Macorís para Tenares y para Tenares? Eso es urbanización, sí. De casas vacías, que es una de las cosas que a mí me echó. Pero hasta el mismo aeropuerto del Cibao compitiendo. Bueno, el aeropuerto Cibao, del suelo clase 1, lo mismo que... Óyeme, esa franja que va desde Licey, Moca, Salcedo, Tenares, Macorís, son los mejores suelos del mundo. Óyeme, suelo clase 1. Solamente algunas regiones de Estados Unidos, algunos valles de Estados Unidos, tú encuentras suelo clase 1. ¿Tú sabes lo que significa clase 1? Que hasta las malas intenciones crecen. ¿Tú me entiendes? Es decir, y nosotros no podemos utilizar los mejores suelos. Altagracia, tú sabes de eso porque tú eres del área. Nosotros tenemos el 1% del territorio nacional, menos de 1000 kilómetros para producción suelo de calidad, es decir, suelo que tú puedes producir en cualquier condición. Que se dan la maldición. Se dan la maldición. Mira, claro, y lo estamos utilizando para la agricultura. Mira, sacar la avenida de La Vega, recuérdate que ahora tú la circunvalación. Sí, fue una buena medida, pero es para resolver un problema humano. Y hay que ver hasta dónde es un problema humano. Y los mejores suelos, óyeme, tú estás caminando 14 kilómetros por suelo de primera calidad. Sacar la avenida del centro de Santiago, mira, todo el mundo lo celebra, pero estamos usando los mejores suelos del país, por Dios. Al sur de Santiago los suelos... No, la avenida es al norte, al sur los suelos son de menor calidad, claro. Pero en lo que te decían lo teórico era que el costo subía. Pero yo tengo una preocupación más allá del uso de la tierra, es que es una preocupación real, pero... es el hecho, Eleuterio, de que se anuncia a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente de que la cobertura boscosa de República Dominicana está aumentando, y los que nos desplazamos por el país como tú y como yo no veo en qué sitio está aumentando la cobertura boscosa. No, pero yo quiero ver cuál es el servicio que se hace al país de ser una cosa que todo el mundo está viendo, porque, óyeme, si nosotros tuviésemos un 40% de cobertura forestal, el Nizao no estuviera así. Óyeme, el diagnóstico de lo que está pasando en la montaña es un río que te lo dice. No hay que subir a la montaña. No hay que subir a la montaña. No, es que tú no tienes que subir a la montaña. El río, el color de las aguas del río te dicen perfectamente lo que está pasando arriba. Óyeme, si nosotros tuviéramos, es que lo ideal es tú tener un 40% de cobertura boscosa. Si nosotros tuviéramos un 40% de cobertura boscosa, este país fuera otra cosa. Óyeme, lo que es Río Las Cuevas, en tu vida, mija, tú conoces un poquito aquello, pero, no, óyeme, Río La Cueva, tú no eres Río Las Cuevas. Para el que quiere saber, el Río La Cueva es el río que pasa al oeste de Padre La Casa. De Padre La Casa, de Guayaba. Baja de la cordillera central del Valle Nuevo, de Valle Nuevo, que te baja de Valle Nuevo. Mira, eso está igual que Madagascar. Es decir, son cosas tan desoladas, una zona que está ya 1000, 1500, 2000 metros de altura. Entonces tú nada más debes tener pinos
Eso está totalmente devastado, totalmente devastado. Óyeme, ni la ganadería se desarrolla en su ambiente, porque el suelo está erosionando, erosión en cárcavas. Es decir, no es una erosión laminar, no, erosión en cárcavas. Yo me pregunto muchas veces, ¿hacia dónde que nosotros pensamos que tenemos que marchar? Porque el día que la presa de Sabana Yegua no tenga agua, adiós Asua. La vida de Asua depende de la plena de Asua. Óyeme, después que en el 78 comenzó el canal Isura, después construyeron el canal Isura, no, que la plena de Asua, totalmente, óyeme, la plena de Asua era un desierto. Dejó de ser la pobre Asua. Pero yo digo una cosa, si ahora ya no estamos conformes con que arruinemos lo de la plena de Asua, ¿qué va a pasar en Barahona? ¿Qué va a pasar en Canoa, en Jaquimelle, La Bombita, todos esos sitios donde, oiga, se está produciendo alimentos? Los pocos alimentos que se producen en la parte sur del país depende de esa zona. ¿Tú no crees que es real que tenemos que en vez de decrecer, porque lo que a mí me choca es que uno va a Constanza, Elisa fue de San José de Ocoa a Constanza el otro día. La ruta fue crítica. Y dice que la ruta es crítica. Yo andaba por la montaña de Mao, Sabaneta y esa zona, y entonces el ministro anuncia que la cobertura boscosa está aumentando. No, es delicado. Yo nada más quiero ponerte un caso. Un solo caso, nada más que tú reflexiones en esto. Mira, hay una montaña, siempre hemos pensado que el Yaque del Norte nace allá en el Piquito del Yaque, y que el Yaque del Sur nace en Animaloma, ¿verdad? Y que el Yuna nace aquí en Rayo Arriba. Sí, pero el que va al Paraguas se da cuenta que no es así. En el Paraguas, eso es estratégico. Una gotita de agua que te cae al norte te va a salir a Montecristi. Una gotita en la misma loma, en la misma montaña, una gotita de agua que te cae hacia el norte te va a Montecristi. Una gotita hacia el este te va a Samaná. Y una gotita en el sur te va a Barahona. Estamos hablando del 80% de las tierras agrícolas de este país. Se alimentan de las aguas que nacen, que caen en una sola montaña. Y esa montaña, mira si tú estás viendo árboles aquí. Mira si tú, en cualquier calle de la capital tú un árbol. No hay un solo árbol. ¿Y en cuánto tiempo? Elisa, si analizamos la situación que tenemos en este momento. Mira, yo conocí el caso de los haitises. Porque yo, mi vida ha sido en el campo, ¿no? En 1986, cuando Balaguer entró, yo no sé, por segunda o tercera o cuarta vez, no sé, cuando Balaguer volvió. Cuando regresó por tercera vez. Bueno, el hecho es que él comenzó el día 16 de agosto y el día 30 de agosto buscó todos los guardias y los metió a los haitises. Todos los guardias los metió a los haitises. Sacó a todo el mundo. No, y en los haitises, no, mira, yo no estoy defendiendo Selva Negra. En ese entonces. Pero fue Selva Negra. Fue Selva Negra. Yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso porque todo el tiempo le da un calificativo a eso. Yo lo que te digo es que si hoy los haitises existen, fue porque sacaron a todo el mundo de ahí. El ganado era con helicóptero que se pastoreaba ahí en los haitises. Con helicópteros se pastoreaba el ganado de los haitises. Eso estaba devastado. Una región de 1.600 kilómetros cuadrados no tenía 200 con árboles. Yautía, coco para exportación. Para venderle a Puerto Rico. Eso es así. Mira, y te digo una cosa. Los haitises hoy, bueno, sigue todavía quemando porque es que es una bendición. Óyeme, donde llueve, porque que ahí te llueve 180 días mínimo al año. Si te llueve perfectamente 250 días, es decir, te llueve y donde quiera que haya humedad, la vegetación te crece y no hay forma de tenerla. Eso es lo que está pasando. Pero el de Constanza es peor, porque si tú no tienes un árbol arriba que te tire semilla y después se recupere, porque es que no se planta. Y más, cuando tú estás a 2.000 metros de altura, eso de reforestar es un eufemismo. Es decir, a 2.000 metros, de 2.000 metros en adelante, los pinos que crecen, los que nacen naturalmente. Porque si tú lo siembras, cuando llegue enero y febrero, se te mueren todas las plantitas porque se te queman. Porque el frío quema. El pino te puede desarrollar si son árboles de allá mismo. Pero una matita que tú produciste en un vivero allá solitaria, abajo, con toda la comunidad, y tú la siembras allá arriba. No, eso desde que la temperatura le baja a 6 o 7 grados se quema. Bueno, y tú conoces el caso de la pirámide, y tú conoces el caso de la nevera. Pero la idea es porque cuando yo vi lo del Día Mundial del Ambiente y veo que me dicen que ya la cobertura boscosa dominicana anda casi un 39%, dije, bueno, no es por donde yo voy, pero en algún sitio hay cobertura boscosa. ¿Qué es lo que ha cambiado para que le puedan decir a uno,
que eso está pasando cuando todos sabemos que no es eso. No, y la presencia del presidente, que se diga eso, con el ministro y el presidente. Bueno, no, pero pero lo que se hace, no, porque fundamental. La técnica es usar imágenes satélite. Imágenes satélite. Donde quiera que tú tienes, óyeme, el cacao, el café y hasta los pastizales. Es más, los humedales del Bajo Yuna, el poquito de manglar que tú tienes en esos sitios. Y toda esa zona hasta llegar a Cotuí, pero lo que hay es arroz. Entonces la grama de mi casa es... Eso es un bosque, definitivamente. Porque ¿de qué otra forma? ¿De qué otra forma? Porque bosque aquí nada más tú tienes, óyeme, y que tú lo sabes y tú lo puedes describir con toda claridad. La Sierra de Bauruco, que también del lado haitiano, en la frontera, está depredada, pero hacia el este, hasta tú llegar a Polo y esa parte, queda un poquito de cobertura. La Sierra de Neiva, hay un cintillo de 34 kilómetros. Del Pico Neiva hasta tú llegar a Niceto Martínez, a Pinol Edén, ahí tú tienes un cintillo de 5 a 6 kilómetros de ancho. Pero con una pluviometría muy bajita, que yo supongo que pasa cualquier cosa y todo eso se queda. No, porque ahí el agua que llega no es lluvia, no es lluvia. Okay. Es el bosque nublado. Eso es muy es un bosque nublado, es decir, son los árboles que están en pie que te atrapan la humedad que llega hasta allí. Y después, un poquito, óyeme bien, un parque nacional que se llama Manolo Tavares Justo. Por allá por... Y uno que se llama, sí, por allá por la línea noroeste. Ajá. Y un poquito el Armando Bermúdez. Porque José de Carmen Ramírez... Está pelado. Óyeme, que sí, pelado, ahí no hay nada. Uno de los parques emblemáticos de este país. Entonces, ¿dónde está el bosque? No, yo nada más quiero que el ministro de Ambiente me diga, miren, en tal sitio hay un bosque. Vaya y véalo. El bosque que estaba en la frontera de Sabana Clara, eso se quemó. En la época de incendio que acaba de pasar, ahí no te quedó un árbol. ¿Tú me entiendes? Porque el pino verde arde más rápido que el vino seco. Había 2 o 3 arbolitos en la sierra, el plan Sierra, que yo lo conozco de sus inicios. El bosque de la Celestina, bueno, apareció el ips, óyeme, el ips, el insecto barrenador, que le está arruinando toda la vegetación que hay allí. Es decir, yo quiero ver una parte del territorio nacional que tú le digas con propiedad a alguien, si mire, vaya, en tal sitio hay un bosque, vaya y obsérvalo, véalo. Es decir, se necesita un poquito de respeto, por Dios, por lo menos para la gente que somos campesinos, que estamos en el campo y estamos viendo la realidad. Mira, Altagracia, yo crucé la cordillera central. ¿Te recuerdas cuando estaba? No, por Santiago Rodríguez. Okay. Por Santiago Rodríguez. Yo no sé si tú sabes que ahí en las lagunas, los campesinos salen a las 4 de la mañana para estar a las 10:30 ya en el lado de Sabaneta. No, pero yo he ido de Sidra de Tommy de los Amacellas a Sabaneta. Bueno. Esa zona, los que viven de este lado, ellos van a jugar gallo del otro lado. Y los de Francisco José también cruzan del otro lado a jugar gallo. Verdad que, mira, solamente personas como tú se dan el lujo de decir eso. Pero durante muchos años... Y ese río, la Sidra, el único lo que alimenta el río Mao. Sí. Es más, la presa de Monción. El río Mao es uno de los ríos que se ve más estable, igual que el río Magua, que está ahí, eso se ven bonitos en todo lo que es la zona de la Manacla. El único, oye, de los pocos ríos que puede decir República Dominicana, tengo un río, se llama Río Mao. El río Mao. El único que tiene un poquito de cobertura, y quiero decirte que toda esa zona fue devastada también. Lo que pasa es que se ha recuperado después que pararon los aserraderos aquellos en los años 60 y tanto. Fue que se comenzó a recuperar todo aquello. Ese punto que creo que ahí convergen los parques Armando Bermúdez y José de Carmen Ramírez y el Manolo Tavares. Y el Nalga de Maco. Son 4 parques nacionales. Ahí están esos 4 parques nacionales. Esos parques nacionales son estratégicos para el agua. ¿Qué significa, y quizá la gente qué significa ese pedacito? Porque ahí está, en el Nalga de Maco nace el Artibonito y en los otros parques nacen los 2 Yaques y el Yuna. ¿Qué le significa para el país la conservación de ese centro? Porque es que el resto no existe. No, yo digo para la isla. Yo diría para la isla. Sí, es para la isla. Óyeme, ese río Neita, que tú lo conoces, el río Neita, el Mesomingo, Río Limpio, el Sidra, Toma, Joca y Tocino, y después un poquito Yacahueque, Yabonico, el río Macasía, que viene un poquito de Sierra de Neiva, y un poquito el río Caña, que se juntan en las 2 bocas, que le dan agua a la presa de Peligre. Óyeme,
un 6% de todo el agua que se produce en esa zona va a alimentar la presa de Peligre. Y va la presa de Peligre. El Artibonito es el único río que atraviesa Haití, de verdad. No, el único granero agrícola que tiene Haití se llama el Valle del Artibonito, y esa agua va de aquí. Óyeme, son ríos dominicanos que están en la cabecera. Un 30% de la cuenca está en Dominicana. El resto está de aquel lado, pero el resto de aquel lado no te produce nada. Todo el agua que llega a Haití es el agua que va de aquí. Entonces, ¿qué significa para el país que tú tengas justamente nalga de maco? Porque nalga de maco, que te está garantizando todo eso, pero el río ya que del... Ya en el nalga de maco hay zona de... hay invernadero. Es lo lamentable, es lo lamentable. Yo lo vi. No, en Río Limpio hay invernadero. Bueno, Río Limpio, que es uno de los rincones más escondidos que y lindo de República Dominicana. Hermoso, precioso. Que pertenece a Elías Piña, óyeme, eso pertenece a Elías Piña. Y se da por la Jabón. Y se da por la Jabón, exactamente. Durante muchos años nos vendieron la información, nos querían casi concientizar de que el principal peligro para la vegetación, para la arboleda, para la conservación del ecosistema en la República Dominicana era controlar a los haitianos que cruzaban de aquel lado hacia la República Dominicana con esa cultura de tumba y quema. ¿Y ese caso sigue siendo así? ¿O son los dominicanos que contratan a los haitianos para tumbar y quemar o para la agricultura? Mira, las dos cosas, es decir, nosotros somos los que contratamos a los haitianos. No, es que los haitianos tienen una cultura, es decir, ellos no aprendieron eso, ellos llevan eso en su ADN. Si tú ves algo verde, córtalo, que desde ese que tú le pegas fuego. Eso es natural. Y en la frontera, ¿por qué tú ves la frontera? La frontera es justamente una frontera ecológica. Es una frontera ecológica, no una frontera física, no, una frontera ecológica la que tú tienes. De aquel lado está totalmente, tú cruzas justamente por Sabana Clara y tú ves justamente cómo va la línea. Y toda la zona que está en la línea fronteriza al sur de Dajabón, después de Restauración, ahí es... hasta llega a Pedro Santana, en Restauración hasta Pedro Santana, ahí tú ves claramente la diferencia. Y bueno, pero tú has ido por la Sierra Borda. Esa carretera internacional es como el cerquillo que divide una cosa de la otra. Pero tú lo ves así, óyeme, gráficamente, como tú lo estás diciendo, es un cerquillo que tú estás viendo lo que va separando los dos países. Y por suerte, digo yo, por suerte, los militares que están depuestos en esos lugares lo han ido llevando a sembrar algunos pinos que son una distracción y algo que se va a quedar ahí aparentemente. Hay un proyecto, el proyecto de restauración que fue del periodo de Selva Negra que se inició. Parcialmente permanece. La preocupación que uno tiene es que con las nuevas políticas eso no se mantenga, porque uno no sabe si hay una política tampoco de protección. No, el problema, Altagracia, es la inestabilidad. Fíjate, no debe mencionar nombres, pero el que está ahora en Defensa Civil, ese señor hizo un trabajo en la frontera. Sí. De Luna Pichirilo. Ese señor comenzó a plantar ahí calladito. Tú sabes que esos guardias cuando se van por allá, como guardia al fin, y ese parece como tiene una característica de guardia. Es agrónomo. A sembrar. Sí. Yo no sé bien la profesión, sí, pero de que plantó, no, yo lo conozco porque trabajamos un tiempo juntos, y yo veía su inclinación hacia la conservación, pero plantó árboles como tú te imaginas, es decir, la cuenca Artibonito, en la zona que va desde Pedro Santana hasta Restauración, toda esa zona, 64 kilómetros, entonces esa zona fue, en gran medida, fue plantada. ¿Qué sembraron? Los bosques quedan... sembraban árboles propios de esa zona, y fundamentalmente, y a veces algunos pinos. No, y es lo correcto, es lo correcto. Uno de los pocos proyectos serios que se han hecho en el país son esos. Ahora, el que hizo la FAO en el 74, fue el primer intento de reforestación. Ahí fue Pino Caribea. Pino Caribea, no, pues fue el que se quemó el año pasado. Porque nunca se raleó. Al quedar esos árboles secos, mucho combustible, un fuego comienza aquí y arrasa todo. Mira, sería bueno que si pueden ponchar la tableta para tratar de explicarle al que nos está oyendo lo que dice Eleuterio. Ahí está. Ahí está, fíjense, ahí está, ese es el parque, eso que usted ve donde está el puntito rojo, el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Si ven ahí no hay nada. Sí, está todo devastado. Está todo devastado. La pequeña vegetación que ven al norte, ella el Parque Nacional Armando Bermúdez. Así es. Por ahí es que se producen los fuegos forestales recurrentemente. Llegan a San Juan, exacto, más cerca de San Juan. Y Río Limpio es esta marca que está aquí,
que es donde está en la loma, se le fue la señal, Nalga de Maco. Nalga de Maco, exactamente, en la parte alta. Y todo lo que está al este es Haití, donde ya ustedes ven dónde está el pelado. Pero decir que eso es República Dominicana, porque te digo una cosa, muy pocos dominicanos entienden que Nalga de Maco, que Río Limpio, que Loma de Cabrera pertenece a República Dominicana, porque eso es tan lejos, que llegar allá, eso es un sueño. Pero lo que van a cortar mata van. Ah, no, claro que sí. Y los camiones que vienen cargados de... Mija, el Armando, pero óyeme, dan permiso al Parque Nacional Manolo Tavares, en la Loma El Gallo, en Los Ramones. Óyeme, hay proyectos forestales dentro del Parque Nacional y tú ves los camiones bajando y todo con su permiso, con toda su legalidad. Y es dentro de un parque nacional que está ocurriendo todo eso. En la misma cabecera del río El Gallo, que después te alimenta el Maguay y después el que te va bajando justamente también en la presa de Monción. Eleuterio, ¿eso es lo que está pasando? Doña Altagracia lo comentó, yo tuve a principio de año, hice el recorrido desde San José de Ocoa hasta Constanza. Pasamos por las pirámides, nos detuvimos ahí un momento, era realmente un paseo turístico que aproveché para identificar algo que ya habíamos estado hablando y que era una preocupación de la devastación de la zona y que nos confirmaron representantes de Constanza, donde nos decían cómo utilizaban las montañas para hacer cultivos, sobre todo de fresa y de repollo. Eso era básicamente lo que se estaba usando y que estaban haciendo una especie de meseta para lograr hacer los cultivos. Yo salí muy preocupada, la verdad, muy preocupada por la deforestación que ve en la zona. Cuando hablábamos con una de las personas que estaban en los alrededores, nos explicaba que de nada servía que fueran a sembrar árboles cuando al poco rato talaban lo que ya tenían mucho tiempo y no le permitían la facilidad de para que ese que estaba pequeño también subiera. Ellos estaban tan preocupados como yo, que les estaba preguntando. Con el nivel de deforestación que tenemos, y esa es mi pregunta, y lo preguntaba ahorita también, ¿qué tan rápido pudiéramos regenerar nuestra cobertura boscosa, verdaderamente la cobertura boscosa de nuestro país? Mira, sacar la agricultura de montaña. Mira, yo sé que eso es fuerte. Y yo sé que eso no cae bien. Pero son 22 dueños que hay en Constanza, son 22. No, 8 dueños. Del lado de Constanza, lo que vas al Valle, son 8 dueños. Y me dicen los técnicos, están allá, tú sabes que yo dirijo esos proyectos. Óyeme, el 90% de la parte que está afectando son 8 personas que están ahí. Parque nacional, un parque nacional. Porque la gente que están allí son gente que se han llevado para trabajar como obreros. Es decir, no son dueños, no son propietarios de nada que están allí. Y hay un asentamiento que se hizo justamente entre la Siberia. ¿Tú conoces esa zona? Sí. La zona de la Siberia, tú llegar hasta Montellano, toda esa zona, bueno... Pero ¿con qué mecanismos políticos se hace un asentamiento en un parque nacional? Sí, técnicamente cuando el parque nacional tenía... Primero, había dueños anteriores que tenían títulos. Esos títulos se invalidan con la declaratoria de parque nacional. ¿Cómo que otra persona adquiere eso y le dan otro título? No, pero la mayor parte de esos terrenos son del Estado. Ahí estuvo los Bermúdez, tuvo Ramos Bermúdez, una parte, tuvo José Elio Guzmán. Sí tuvo terreno en esa zona. Santelice, Santiago. Y después todos los terrenos son del Estado, declarado de utilidad pública en el 38, desde el 38, y la otra parte, que el caso de tu amigo de Macorís, que se ha hecho dueño de las neblinas, es un terreno de Bienvenido Trujillo. Todavía están a título de Bienvenido Trujillo. Lo que pasa es que como eso pasó de que al Estado Dominicano, entonces el día de ese le ocurrió hacer un asentamiento agrario en una reserva científica. En una reserva científica. Y nada más tiene un dueño. Y nada más tiene un dueño. Bueno, tú conoces el caso mejor que yo entonces. O sea, el Instituto Agrario Dominicano hizo un asentamiento en una reserva científica y tiene un solo dueño, que está haciendo un proyecto turístico y al Ministerio de Medio Ambiente no le interesa, al Instituto Agrario no le interesa. ¿A quién le interesa? ¿Y cómo sacar un general del ejército con unas plantaciones de papa y de cebolla en la parte de allá de Constanza? ¿De qué manera se puede hacer eso? Yo no conozco el caso bien. Me han dicho, pero son cosas muy graves. Sí. Que quien está ahí arriba es un señor que por justamente el rango que ostenta es porque está ahí. Yo no conozco el caso. Mira que yo he ido varias veces y fue ahora cuando recibí la información
que está en la misma zona de los Bermúdez. Sí. Los Bermúdez es una zona de ciénega. Sí. Todo lo que es una meseta. Allá arriba, tú tienes un pantano. Eso es único en la región del Caribe. Ahí se desarrolla una vegetación palustre. Palustre donde tú ves la enea, ves toda esta planta que solamente crecen en ambiente anegado. Oye, me secaron eso. Lo drenaron. ¿Para hacer qué? Para sembrar papa. Para sembrar papa, ají, tomate y esas especies. Hortalizas, principalmente las que requieren mucho más frío. Pero, y eso no puede ser. ¿Y qué tiempo puede durar ese sembradío y ese negocio de producción agrícola? ¿Es permanente? No, es que eso se degrada. Como está en el firme de la loma, 2 o 3 lluvias y te arrastran los poquitos nutrientes que hay en el suelo y ya eso es un desierto. Es casi un moquismo industrial. ¿Cuánto? Mira, a mí no me gusta denunciar eso. A mí no me gusta hablar sobre ese caso porque a mí me duele. A mí me duele porque ese fue mi trabajo. No, que ese fue mi trabajo. Y ver una zona que con tantos celos durante mucho tiempo estuvimos cuidando y hoy graciosamente alguien puede llegar allá arriba, talar todo sin el menor miramiento y destruir un ecosistema único en el Caribe. Todo lo que son altiplanos, los únicos altiplanos que hay en la región del Caribe, eso es lo que tenemos nosotros. Los Bermúdez es un altiplano, es justamente a 2.000 metros, a 2.100 metros sobre el nivel, es decir, 2 kilómetros verticales de arriba. Entonces tú tienes unas condiciones propias, los ambientes templados del planeta. Para tú ver un ambiente de eso, tú tienes que irte al norte de Estados Unidos, tienes que irte a Canadá. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos tan irreverentes, tan irrespetuosos con la naturaleza, que estemos talando todo aquello? Y ahí hay acceso fácil por vía terrestre. Claro, sí, sube perfecto. Cualquier vehículo 4x4. No, hasta sencillo sube ahí. Porque la carretera, tú llegas a Constanza, te va a la culata y de la culata, eso sí, sube 2 o 3 lomos porque es tan alto, sube 2 o 3 montañas, pero se sube perfectamente. En cualquier vehículo se sube por ahí. Precisamente por eso está ocupado por gente que se compra un buen vehículo y justamente hace su... Y tiene dinero para la explotación agrícola. Vamos a hablar del costo ambiental y de la posibilidad de recuperación. Digo del costo ambiental porque eso tiene un costo para el país. ¿Qué significa en términos ambientales que estemos degradando esa zona? Bueno, que el principal activo fijo que tiene el país, que se llama agua, es decir, para nosotros mover el desarrollo no se mueve con dinero, se mueve con agua. Se mueve con agua. Y el agua que estamos arruinando, porque es que, bueno, y el ejemplo acaba de pasar. Después de estas primeras lluvias de mayo, tú lo dijiste, hacía 3 años que no llovía. Sí. Desde octubre del 2013 hasta ahora, hasta mayo del 2016, son prácticamente casi 3 años que no te llovía. Constanza pegó el grito al cielo. Bueno, tú trajiste la parte del comité aquí. No había una gota de agua. Y los agricultores que producían en el valle se habían subido a la montaña, son los mismos que están en la montaña, comenzaron a hacer pozos y a sacar agua. Es decir, el chin de agua que se escurría en la cabecera de un manantial se sacaban allá arriba. Entonces, ¿cómo va a llegarte agua allá abajo? Si ya tú le sacaste el agua allá arriba. Óyeme, los nacimientos de esas fuentes de agua son las que garantizan la vida de este país. Si nosotros arruinamos eso, se va a perder, porque mira ahora el caso de Constanza. El problema de la erosión que se ha creado en Constanza, los arrastres de sedimento, las inundaciones. ¿Tú nunca has oído hablar de inundación en Constanza? Inundación en alta montaña. Hoy, ¿cómo tú hablas de inundación en alta montaña? Y ahora se dieron en Constanza. Y eso indicándote claramente que eso está rojo vivo. Óyeme, por ahí vienen unos estudios del INDRI que cualquiera se va a poner la mano en la cabeza. ¿Tú sabías que el agua que alimenta todo lo que es el Valle de San Juan, la misma plena de Azua, la parte oriental del Valle de Neiva, toda esa agua no alcanza ni para irrigar casi ni siquiera el 40% de esa tierra que está por ahí, porque todo el agua está comprometida totalmente. Está en rojo. Son datos oficiales que dentro de poco tú lo vas a ver cartografiado, tú lo vas a ver en un mapa, como lo que es prácticamente el suroeste y lo que es la línea noroeste ya están al rojo vivo por la escasez de agua prolongada. Cada vez que se presenta un periodo de sequía, a menos que esa presa de Monción pueda almacenar suficiente agua, que la presa de Sabaneta y que la presa de Sabanayegua, porque Palomino
No, eso está seco. No, pero bueno, tú conoces la zona. No, y además ahí en Palomino el incendio llegó al muro. ¿Qué al muro? Al agua te llegó. El agua fue que te impidió que el agua llegara a una vez. Sí, no, yo me acuerdo porque yo estaba ahí con el incendio. ¿Tú conociste ese caso? Yo llegué el día del incendio. ¿Eso es para uno ponerse a llorar? Sí. Eso es para uno ponerse a llorar. ¿Tú sabes cuánto cuesta construir una presa? $700 millones costó eso. Bueno, y que entonces no aparezcan con qué tú garantizar la cobertura, porque si tú no tienes alfombra verde, tú no vas a tener agua. Y es una de las zonas de difícil acceso. Que lo poquito que tú puedes hacer ahí arriba, es decir, que tú puedes producir. Y óyeme, te talan el pinar para sembrarte habichuela o para sembrarte maíz, para sembrarte una cuestión que lo que dura son 3 meses, y en 3 meses tú arruinaste una montaña, un bosque. Era una zona cafetalera hasta hace unos años, que era muy bueno como zona cafetalera, pero porque te protegía el suelo. Porque la bendición de las montañas era que siembren café. Mira que yo estoy de acuerdo con el monocultivo, pero la bendición de esas montañas, lo mismo que Macorís. Macorís se mantiene un poquito justamente por el café y el cacao. Ante todo el cacao, que tú ves esos cacaotales con la amapola, que tú sé. Es decir, la única estación cuando uno ve que cambia un poquito es justamente. Se pone naranja. Claro, la amapola. Señores, nos acabó el tiempo, uno se entusiasma hablando de esto, aunque las noticias no son buenas. Gracias a Eleuterio Martínez por estar con nosotros. Vamos a esperar el estudio que viene por ahí del INDRI y vamos a buscar un teórico de agua para que nos interprete qué es lo que viene. Pero ya usted sabe que las 2 matas que usted tiene en el patio de su casa, mírela mucho, son parte del 40% de la famosa cobertura boscosa del país.